Vamos a hablar del auxiliar más característico a la hora de abordar las habilidades de desplazamiento de las personas con discapacidad visual, el bastón de movilidad. Trataremos los distintos tipos que hay, sus características y las distintas funciones para lo que son utilizados. Lo primero sería echar un vistazo atrás acerca de la historia. Bien, nos retrotraemos a la segunda mitad de los años 40, cuando Hoover, dentro de lo que sería el proceso de rehabilitación de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, lo introdujo de manera sistemática. Allí, en el hospital de Valley Forge, fue cuando se estableció el primer programa de rehabilitación en el que se incorporaba el bastón largo, insisto, como elemento estructurado de instrucción. En el año 64, la Administración de Veteranos estadounidense estableció las especificaciones para el bastón largo, que luego en el año 71 la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos adaptó con los estándares propios del bastón largo que hoy en día conocemos. Dicho esto, hay que entender cuáles son las tres principales funciones que tiene un bastón de movilidad. En primer lugar, una función de protección, nos permite en un momento determinado evitar obstáculos, sobre todo situados de la cintura del cuerpo hacia el suelo. En segundo lugar, la de obtención de información a través del tacto indirecto. El bastón nos puede permitir saber en qué superficie estamos andando, incluso localizar a través de lo largo del bastón un determinado punto de referencia o punto de información, y también la identificación, el elemento no baladí muy importante, y es que a través del bastón las personas, la gente, el público en general nos identifica como una persona, un usuario que tiene dificultades perceptivas visuales. Esto sobre todo tiene especial trascendencia para las personas con baja visión, que están en esa laguna comprensiva de la gente entre quien ve y quien no ve. A veces entienden que si usas un bastón no ves nada, pero el bastón es necesario para que quienes en un determinado momento tienen dificultades para percibir su entorno. Por ejemplo, personas con distrofia de conos, en situaciones de baja luminosidad, a la hora de moverse de noche necesitan un bastón, y en condiciones de alta luminosidad, simplemente con el uso de unos filtros, y si el entorno les resulta familiar, a lo mejor no lo requieren. Por lo tanto, el bastón también tiene una función de identificación que no es menos importante que las dos anteriores, de protección y de obtención de información. Hablemos brevemente de las ventajas y algunas de las limitaciones que tienen los bastones de movilidad. En primer lugar, el principio esencial es que un bastón nos permite la anticipación perceptiva. Esto es, tenemos un objeto que está aproximadamente 1,5 metros por delante de nosotros, que nos va a permitir detectar un obstáculo antes de que nosotros choquemos con él, cosa que por ejemplo hace habitualmente la visión. A través de ella, a distancia, podemos saber hacia dónde tenemos que dirigirnos o evitar un obstáculo en nuestra línea de desplazamiento. Ese proceso de anticipación perceptiva la consigue el bastón. En segundo lugar, como antes decía, nos protege la parte inferior del cuerpo de posibles obstáculos o identifica cambios de nivel. Estamos hablando de escalones, de escaleras, de posibles agujeros en nuestra línea de desplazamiento. En tercer lugar, nos ofrece información de carácter áptico, o sea, tacto indirecto, a través del bastón, sobre en qué superficie estamos andando o qué objeto estamos contactando. Estamos teniendo en contacto el bastón y nuestra mano a través de él para saber en qué punto estamos. Otro elemento es que nos adecúa la postura corporal a la baja visión. Hay que decir que muchas personas con baja visión lo que tienden a hacer es a apilar la cabeza, a bajar la cabeza, a mirar al suelo para intentar identificar objetos, con lo cual pierden la capacidad de anticipación perceptiva que tiene la visión. Por ejemplo, gente que tiene una visión en túnel, tiene una limitación de campo visual periférico, y a partir de ahí lo que hacen es que intentan ver los objetos. Con el bastón eso ya no tienen que hacerlo, y por lo tanto pueden dirigir su mirada al frente e intentar localizar a mayor distancia la presencia de obstáculos y además establecer una línea de desplazamiento que es la que quieren seguir. Otro elemento es la posibilidad de adaptar el bastón a las condiciones personales. Veremos bastones que pueden servir para personas que también tienen problemas de carácter motor, de equilibrio, personas que tienen mayor altura, que son más bajitas. Hay distintos tipos de bastones para determinadas condiciones de carácter
personal. A su vez identifica la seguridad y la fluidez, que recuerden que junto con la eficacia son los tres componentes básicos de la movilidad. Seguridad porque nos protege, fluidez porque nos da confianza y eso agiliza nuestra marcha. Luego también nos protege de otra serie de elementos que nos podemos encontrar, pero lo que no hace es protegernos de lo que queda por encima de la cintura, y es que el bastón solo llega hasta esa parte y por lo tanto a partir de ahí, o bien utilizando técnicas de protección personal alta como ya vimos en su día, o bien porque sabemos lo que hay en nuestro entorno, deberemos evitarlo. También podemos utilizar en momentos determinados el bastón, pero no previene de tropiezos si no lo utilizamos correctamente, y eso puede conllevar que, por ejemplo, a la hora de bajar escaleras, como ya explicaremos más adelante, si no se utiliza de manera adecuada, podemos tropezar con él, incluso poder tener un cierto riesgo para nuestra seguridad. Y por último, también tiene limitaciones en condiciones meteorológicas adversas. Por ejemplo, cuando llueve, evidentemente se engancha el bastón con el agua que pudiera haber acumulada en el suelo, o por ejemplo, cuando hay mucho viento, el bastón es bastante difícil de utilizarlo, o en superficies muy rugosas, por ejemplo, zonas de tierra, por lo tanto, superficies rurales, zonas rurales, ahí el uso del bastón es complicado, aunque hay adaptaciones a nivel de contera, ya explicaré lo que es, que sí pueden servirnos para intentar mitigar esos efectos adversos. Bueno, distintos tipos de bastón. Tenemos por un lado el bastón largo, el clásico de movilidad. En este caso nos podemos encontrar bastones largos que en un momento determinado son de carácter rígido, como pudiera ser este. Este es un bastón rígido, en este caso concreto de aluminio, que tiene incluso un callado, que es la parte superior, no se dobla. Luego tenemos bastones largos de las mismas características, pero que son plegables. Este es el caso, suelen tener 4 o 5 secciones, incluso algunos 6 secciones, y se van doblando porque tienen una o dos gomas interiores que nos permiten efectuar esa tarea de doblado, y por lo tanto es útil a la hora de, por ejemplo, emplearlo con personas que nos acompañan en técnicas de guía, o cuando estamos, por ejemplo, sentados en un determinado lugar, no tenemos por qué utilizarlo. Consiguientemente son bastones también de movilidad, bastones largos, pero en este caso de característica plegable. Bien, luego tenemos bastones de apoyo. Los bastones de apoyo se emplean cuando la persona tiene problemas de bipedestación, de equilibrio, suelen ser personas mayores o problemas con alteraciones motoras asociadas. Son bastones que a día de hoy vienen regulables en altura y que tienen una empuñadura para que nos pueda servir de elemento de apoyo, de ahí su denominación de bastones de apoyo. Y por último tenemos los denominados bastones símbolo, que son bastones muy finitos, de tamaño más pequeño del habitual y que nos permiten en un momento determinado ser identificados, no tienen tanta función de información, de obtención de información y de protección, pero sí ser identificados como una persona que tiene una discapacidad visual. Son esencialmente empleados por personas con baja visión. Estas serían las características, muestro dos, uno de carácter rígido y otro de carácter plegable, de ese tipo de bastones símbolo. Siguiendo con los componentes, un bastón de movilidad tiene 3 componentes básicos. En primer lugar, la empuñadura, que es donde se sujeta el bastón. Suele tener distintas dimensiones según el tipo de bastón. Están elaboradas bien sea de goma, algunas de hilo. Tiene que ser una superficie, otras de plástico. Es una superficie que fundamentalmente tiene que ser antideslizante, cómoda. Incluso algunas de ellas tiene una parte de la misma de carácter plano para poder empuñarla de manera correcta, la palma de la mano que se apoye en la misma. Esto sería la empuñadura. Además de la empuñadura, en algunos de los bastones, como vimos en el bastón de apoyo, tenemos una cachava o sujeción del bastón que nos permite un mayor soporte. Además de la empuñadura, tenemos la caña del bastón. Esta es toda la superficie que va desde la empuñadura a la parte inferior, que se denomina contera, y como ya digo, puede ser rígida o puede ser plegable, de 4, 5 o 6 componentes. La última parte que he denominado es la contera, es una superficie de nylon o de plástico, incluso de metal, que es la que está en contacto con el suelo. Puede ser móvil, por ejemplo esta misma que gira, consiguientemente para unas determinadas técnicas como la de contacto constante con el suelo facilita el movimiento, u otras que son de carácter rígido,
como la que voy a mostrar a continuación, o fijas, de los mismos materiales y que no dan esa facilidad de movimiento, también porque son susceptibles de ser empleadas con otro tipo de técnica. Luego, además de las partes del bastón, como he indicado, tenemos las características. La longitud del bastón puede ser variable, puede rondar desde 1,60 m hasta unos 90 centímetros. De hecho, son utilizables con niños pequeños, de cualquier edad, evidentemente seccionándolos, a no ser que utilicemos instrumentos pre-bastón, como pudiera ser elementos de caminar, de apoyo, juegos que tienen una base de sujeción amplia, etcétera. Ya trataremos ese tema más adelante. Y luego también algunos mucho más largos, como el que he mostrado a continuación, siempre adecuados a la altura de la persona. Luego mostraré cómo debe prescribirse el bastón. Hay que decir, como ya he apuntado antes, que pueden ser rígidos o plegables en distintas secciones. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que está configurado por 6 secciones en concreto, lo cual hace que el bastón al final, una vez doblado, quede de un tamaño muy pequeño y por lo tanto muy portable, muy fácil de manejar. Luego el peso varía según el material, tenemos bastones de aluminio, algunos otros son de grafito, hay otros que son de carácter metálico y evidentemente eso hace que el peso fluctúe, puede ir entre los 180 o 280 gramos. Para personas que lo van a utilizar con una función de simbología para ser identificados, es mejor que sean fáciles en cuanto a su peso, de su propio manejo, y personas que van a utilizarlo de manera permanente, por ejemplo ciegos totales, no importa que sean más pesados porque además eso les da un contraequilibrio entre la muñeca, sujeción del bastón y la punta del bastón, que les permite tener una mayor información procedente del suelo, mediante ese tacto indirecto del cual hablaba. Por último, hay que decir que hay algunos de ellos que están adaptados. Ya he hablado de los bastones de apoyo, pero también hay bastones que tienen un trípode en la parte inferior para personas que tienen serios problemas de bipedestación, de mantenimiento del equilibrio, y también hay mecanismos pre-bastón, como pueden ser los andadores para niños pequeños, que son el paso previo para luego prescribirles un bastón de los que he ido mostrando. Bien, ¿cómo prescribimos un bastón? Lo primero que tenemos que tener presente es la altura. Es una primera condición, ya veremos que hay varias. La prescripción genérica es que el bastón llegue a la altura del final del esternón, que es básicamente este punto central, ¿de acuerdo? 5 centímetros por encima. Este, por ejemplo, sería ligeramente más alto de lo que me correspondería, o bien otro método de medida es que nos quede a la altura de la axila, ¿vale? Como vemos aquí nos quedaría ligeramente más alto. Este es un primer procedimiento de prescripción del bastón. Hay que decir que no hay que ser rígido en eso, porque por ejemplo si vemos que tenemos una persona que tiene dificultades de anticipación perceptiva, podemos mandárselo ligeramente más largo. Siempre es conveniente, como principio general, quedarnos largos que no quedarnos cortos, porque cuanto más corto el bastón va a suponer que la persona va a tener menos tiempo de reacción a la hora de detectar un obstáculo que esté en su línea de desplazamiento. Un segundo factor a la hora de tener en cuenta la prescripción del bastón es la velocidad de marcha. Personas que anden más deprisa será conveniente que tengan bastones ligeramente más largos para que esa anticipación perceptiva de la que ya he hablado sea más eficiente, y en segundo lugar también las personas con el paso largo. Hay que decir que el bastón suele ir en posición alterna a la postura de marcha, por lo tanto a partir de ahí cuanto más largo sea el paso es conveniente que el bastón también tenga esa longitud mayor. Otro componente es el tiempo de reacción. Personas que tienen un tiempo de reacción a la hora de contactar con un obstáculo más largo requerirán un bastón a su vez más largo. Personas que tengan un tiempo de reacción más corto pueden tener un bastón ligeramente más corto. Otro elemento es la funcionalidad visual. Como antes decía, existen los denominados bastones símbolo, que son bastones de una sección más pequeña, más ligeros y que pueden ser más cortos. ¿Por qué? Porque compensa la falta de anticipación perceptiva áptica que nos da el bastón, o de carácter táctil, de entrar directamente en contacto con un objeto, con la anticipación perceptiva visual. A lo mejor solamente lo necesitan para detectar cambios de nivel, o solamente lo necesitan en determinadas zonas
que no les resultan familiares o en determinadas condiciones visuales, por ejemplo, a la hora de entrar en un espacio interior, por los problemas de adaptación a los cambios de iluminación, etc. O sea que la condición visual también debe ser un factor a tener en cuenta a la hora de la prescripción del bastón. Consiguientemente vemos que no es un hecho único, no solamente un componente, sino tenemos que valorar toda esa serie de aspectos. También nos podemos encontrar con variantes, para terminar, que tienen que ver con algunas condiciones asociadas a la pérdida visual. Aquí tenemos un bastón que tiene dos tonalidades en lo que sería la propia caña, de color rojo y blanco, que suelen ser empleados, identifican a las personas sordociegas o con problemas auditivos y visuales. Este en concreto que tengo en mi mano además se caracteriza por tener un sistema de encendido, de luz, que por la noche permite que la persona sea identificada. No he dicho antes que la mayor parte de las cañas suelen tener dentro de la misma o con ella un sistema reflectante que permite que durante la noche la luz de los coches permita identificar la presencia de ese bastón. Y por último, para terminar, un componente más que hace que los bastones sean distintos es la contera. Podemos tener conteras, como he explicado antes, de carácter cilíndrica, la mayoría de ellas giratorias o rígidas, y otras de carácter mayor, como esta es una Maxi Ball, que nos permite obtener más información. A más superficie de contacto en el suelo, más información obtenemos, y además de eso permite saltar o pasar por encima de pequeños obstáculos. Esta, por ejemplo, es muy recomendable en zonas abruptas, zonas con piedritas en el suelo, zonas rurales, etc. Consiguientemente, también hay distintos tipos de conteras que tendremos que valorar en función de las características, no solamente de la persona, sino también de aquellos entornos por los que se vaya a desplazar. Como ya he explicado, el bastón no es solamente uno, sino que varía en función de la persona, de las características, en función de dónde vaya a ser utilizado, y tendremos que valorar toda esa serie de componentes para prescribir el más adecuado para cubrir las necesidades de quien van a ser o va a ser sujeto de rehabilitación. Muchísimas gracias.